Dicen que los caminos tienen memoria. Yo nunca creí en esas cosas hasta aquella noche en la que mi vida cambió para siempre. Soy trailero desde hace más de 2 décadas y en este oficio aprendes a lidiar con todo. Días largos, noches frías, carreteras solitarias y, claro, las historias que otros te cuentan para amenizar el tiempo. Pero lo que me ocurrió una nochebuena en la carretera que cruza el altiplano mexicano entre Zacatecas y San Luis Potosí no se lo deseo a nadie. Esa temporada navideña me había caído una carga pesada, tanto por el peso del remolque como por la fecha. Muchos compañeros prefieren no trabajar en Nochebuena, pero para mí no había opción. Necesitaba el dinero. Mi familia estaba lejos y no había nadie esperándome en casa más que un perro viejo y leal llamado Pirata. Había salido de Aguascalientes temprano con el remolque lleno de cajas que contenían electrodomésticos para una tienda. Mi destino final era Monterrey, pero la ruta me obligaba a pasar por un tramo solitario cerca de Concepción del Oro. Había hecho esa ruta infinidad de veces, pero esa noche todo se sentía diferente. Las luces del camión iluminaban el asfalto gastado y el aire frío se colaba por los sellos de las ventanas. No había tráfico, la carretera parecía un pasillo interminable de oscuridad, con cerros en el horizonte que apenas se distinguían bajo la luz de la luna. Encendí el radio para mantenerme despierto. Sintonizaba estaciones locales que iban perdiéndose conforme avanzaba, hasta que todo quedó en estática. Al final, me rendí y dejé que el ronroneo del motor me hiciera compañía. El reloj del tablero marcaba que faltaban unas 2 horas para la medianoche cuando vi las primeras luces a lo lejos. Eran los faros de un taxi, un coche viejo que avanzaba a toda velocidad en mi dirección. El taxi venía zigzagueando por la carretera y por un momento pensé que se trataba de un conductor borracho. Reduje la velocidad y me orillé un poco para evitar cualquier problema. Pero en el último instante, el coche viró directamente hacia mí y golpeó el lado derecho del tráiler con fuerza. El impacto hizo que todo el camión vibrara. Pude sentir cómo el remolque se tambaleaba mientras trataba de mantener el control del volante. Reduje la marcha y me detuve al borde de la carretera. Apagué el motor y bajé con una linterna en mano, el corazón latiéndome a 1000 por hora. «¡Hey! ¿Está bien?», grité, dirigiéndome hacia donde supuestamente debía estar el taxi. Pero no había nada. El costado del tráiler tenía una abolladura evidente. Los rastros del impacto eran claros, pintura amarilla raspada y un par de marcas negras, como si los neumáticos hubieran intentado frenar. Sin embargo, el coche había desaparecido. Revisé con la linterna a lo largo de la carretera, esperando encontrarlo volcado o detenido más adelante, pero no había señales de él. Volví a subir al camión, confundido pero decidido a seguir mi camino. Me dije a mí mismo que tal vez había alucinado o que el coche había escapado rápidamente tras el golpe. Había avanzado no más de 5 kilómetros cuando lo vi de nuevo. El mismo taxi, el mismo modelo viejo y con los faros encendidos, estaba detenido en medio de la carretera. Esta vez no venía hacia mí, simplemente estaba ahí, bloqueándome el paso. Toqué la bocina con fuerza, pero no se movió. El enojo comenzó a sustituir al miedo y decidí bajarme para confrontar al conductor. Cuando estaba a punto de llegar al coche, los faros se apagaron de golpe. Un escalofrío recorrió mi espalda. Abrí la puerta del conductor y vi que el asiento estaba vacío. No había nadie en el taxi. Era como si el coche hubiera sido abandonado en medio de la carretera, pero el motor todavía estaba caliente. Me acerqué al parabrisas y fue entonces cuando lo vi. En el retrovisor colgaba una figura de la Virgen de Guadalupe y en el asiento trasero había una mancha oscura, como si alguien hubiera derramado algo, o como si fuera sangre. Retrocedí, con la respiración entrecortada, y regresé al camión lo más rápido que pude. Pisé el acelerador con fuerza, dejando atrás aquel maldito coche, pero la sensación de que algo no estaba bien no me abandonaba.
Pasé la siguiente hora conduciendo sin detenerme, mirando constantemente los espejos retrovisores, esperando volver a ver el taxi. El reloj marcaba la medianoche cuando el radio, que había permanecido en estática, empezó a captar una señal débil. Una voz grave y entrecortada comenzó a hablar. ¿Dónde vas tan rápido? No tienes prisa. Apagué el radio de inmediato. Estaba seguro de que alguien se estaba burlando de mí, o que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces la misma voz, más clara y fuerte, salió de las bocinas aunque el radio estaba apagado. No puedes dejarme aquí. Golpeé el tablero con frustración y miedo, pero no sirvió de nada. La voz seguía, repitiendo las mismas palabras, cada vez más insistente. En ese momento, algo pasó frente al tráiler, obligándome a frenar de golpe. Las luces iluminaron la figura de un hombre parado en medio de la carretera. Vestía un traje oscuro y tenía el rostro pálido, casi translúcido. Me miró fijamente y luego desapareció en un parpadeo. Decidí que era suficiente. Necesitaba ayuda o al menos hablar con alguien que pudiera escucharme. Detuve el camión en una gasolinera que encontré más adelante y marqué a la central de la empresa para informar sobre lo sucedido. Al otro lado de la línea, el encargado me escuchó en silencio antes de decir: «¿Otra vez? Eso suena como el caso del taxi de Nochebuena». «¿Qué caso?», pregunté, con el miedo transformándose en confusión. El encargado explicó que varios traileros habían reportado incidentes similares en esa misma carretera durante años. Siempre era un taxi viejo, un golpe inexplicable y apariciones extrañas. Pero lo peor era que, según decían, quien veía el taxi no siempre lograba salir de la carretera con vida. Encendí el motor con las manos temblorosas y decidí terminar el viaje cuanto antes. Sabía que faltaban pocas horas para llegar a una zona más transitada, pero la idea de seguir conduciendo en ese lugar me aterraba. Las luces del camión parecían apenas arañar la oscuridad, y el frío dentro de la cabina era cada vez más intenso. De repente, las luces del tablero parpadearon y el motor empezó a fallar. El camión se detuvo en seco en medio de la carretera. Intenté encenderlo de nuevo, pero no respondía. Fue entonces cuando escuché pasos, como si alguien estuviera caminando alrededor del tráiler. Miré por el retrovisor y ahí estaba el taxi, estacionado detrás de mí, con los faros apagados. Tomé una barra metálica que tenía en la cabina y bajé decidido a enfrentar lo que fuera. Caminé hacia el taxi con los nervios de punta, pero esta vez no estaba vacío. En el asiento trasero vi la silueta de una mujer con un vestido rojo, mirándome fijamente con ojos oscuros y vacíos. «¿Puedes llevarme?», dijo, con una voz que sonaba como si proviniera de algún lugar lejano, como un eco. Retrocedí, dejando caer la barra metálica, y corrí de regreso al camión. Al cerrar la puerta, el taxi encendió sus faros y desapareció en la distancia. Finalmente, logré arrancar el camión y llegué a Monterrey al amanecer, completamente exhausto y con la sensación de que algo me había seguido durante todo el trayecto. Nunca volví a tomar esa carretera de noche, y cada Nochebuena recuerdo aquella experiencia con un nudo en el estómago. A veces me pregunto si el taxi realmente existió o si fue producto del cansancio y la soledad. Pero hay algo que nunca pude explicar: la abolladura en el tráiler, las marcas de pintura amarilla y sobre todo una figura pequeña de la Virgen de Guadalupe que encontré colgada en la cabina al día siguiente. Nunca antes había estado ahí. ¿Casualidad? No lo sé, pero desde entonces, cada vez que escucho una historia sobre caminos malditos, sé que no todo es leyenda. Algunos fantasmas no necesitan ser vistos para recordarte que están ahí, esperando. La vida en la carretera es solitaria,
pero tiene sus encantos. Llevo más de 20 años manejando un tráiler y he recorrido casi toda la República. Desde la Sierra Tarahumara hasta la península de Yucatán he visto paisajes que le quitan el aliento a cualquiera. Claro, no todo es bonito. Las noches pueden ser largas, peligrosas, y los caminos a veces parecen interminables. Pero cuando uno se dedica a esto, aprende a vivir con los riesgos. O eso pensaba, hasta aquella madrugada en la carretera que conecta Querétaro con San Luis Potosí. Era mediados de diciembre. Las temperaturas bajaban lo suficiente como para ver el aliento salir en pequeñas nubecitas dentro de la cabina. Había salido de Puebla con un cargamento de materiales de construcción y planeaba llegar a Monterrey en 2 días. Por supuesto, uno siempre tiene que lidiar con imprevistos, tráfico, casetas y los famosos retenes de revisión que aparecen sin previo aviso. Esa noche, sin embargo, el tráfico era ligero, el motor rugía como nuevo y me sentía optimista. En algún punto, poco antes de llegar a un tramo conocido como el Entronque de la Muerte, empecé a sentir esa necesidad de café que todos los camioneros conocemos. Era ya casi medianoche y aunque llevaba música para mantenerme despierto, mi cuerpo empezaba a reclamar el cansancio. Decidí que en cuanto llegara a la siguiente estación de servicio, me detendría para recargar energías. Mientras iba pensando en qué tan lejos estaría la próxima parada, escuché el sonido inconfundible de una sirena de ambulancia. Era de esas que uno identifica al instante, el típico ulular que te pone alerta, obligándote a revisar los espejos. Al principio no vi nada detrás de mí, pero el sonido seguía. Bajé un poco la velocidad y mantuve los ojos en los espejos laterales. En unos segundos apareció a lo lejos una ambulancia blanca con las luces encendidas. Parecía venir a toda velocidad, así que me orillé hacia el acotamiento para dejarla pasar. Hasta ahí todo era normal. Este tipo de cosas pasan seguido en la carretera. Los conductores de emergencia tienen prisa y uno aprende a hacerse a un lado, pero algo no cuadraba. Mientras la ambulancia me rebasaba, noté que no llevaba ningún logotipo. Era solo una caja blanca con luces y sirena. No vi nombres, ni Cruz Roja, ni nada que indicara que pertenecía a algún servicio oficial. Me pareció extraño, pero no le di mucha importancia. Quizá era una unidad privada. Lo que sí me llamó la atención fue que al pasar frente a mi tráiler bajó la velocidad de forma drástica. Fue como si el conductor quisiera que yo la observara. Frené un poco más para no alcanzarla, pero la ambulancia seguía reduciendo la marcha, obligándome a casi detenerme. Cuando finalmente me detuve por completo, me quedé esperando a que siguiera su camino. Sin embargo, algo me hizo mirar al retrovisor de nuevo. La ambulancia ya no estaba. El tramo en el que estaba detenido era recto, sin curvas ni salidas. Aún así, no había ni rastro del vehículo, ni luces, ni sonido de sirena, nada. Solo la oscuridad de la carretera y los faros de mi tráiler iluminando el pavimento vacío. Me quedé sentado, tratando de encontrar una explicación lógica. Quizá había pasado tan rápido que no la vi alejarse, o tal vez se había desviado por algún camino que no noté. Pero mientras pensaba, empecé a sentir algo en el ambiente. Era una sensación incómoda, como si alguien estuviera observándome. Encendí las luces altas y miré hacia adelante. Nada. Después bajé de la cabina para revisar los alrededores. El frío de la madrugada era intenso y lo único que se escuchaba era el viento. Caminé unos pasos hacia la parte trasera del tráiler, solo para asegurarme de que no hubiera algo raro. Todo estaba en orden, pero la sensación de incomodidad no desaparecía. Decidí no darle más vueltas al asunto. Subí de nuevo a la cabina, encendí el motor y continué mi camino. Sin embargo, no había avanzado más de 1 kilómetro cuando las luces de la ambulancia aparecieron otra vez, esta vez en el retrovisor. Aceleré, tratando de alejarme, pero el vehículo seguía detrás de mí,
manteniendo una distancia constante. Podía ver las luces intermitentes reflejándose en mis espejos, aunque ya no se escuchaba la sirena. ¿Qué diablos está pasando?, me pregunté en voz alta. El pánico empezó a instalarse. No había forma de que un vehículo pudiera desaparecer y aparecer de esa manera. Traté de convencerme de que era mi imaginación, que quizá estaba demasiado cansado y necesitaba dormir. Pero cada vez que miraba hacia atrás, las luces seguían ahí. Finalmente, decidí detenerme en un pequeño estacionamiento improvisado para camioneros que estaba junto al camino. Era un lugar rudimentario, con un par de lonas viejas y una caseta donde vendían café y burritos. Había otros 2 tráileres estacionados, así que me sentí un poco más tranquilo. Bajé y caminé hacia la caseta. El encargado, un hombre mayor de cara amable, me saludó mientras servía un café hirviendo. «Buenas noches, joven. ¿Todo bien?», se ve medio pálido. Intenté no sonar nervioso mientras le explicaba que había visto algo raro en la carretera. Cuando mencioné la ambulancia, su expresión cambió. «¿Una ambulancia blanca sin logos?», asentí, extrañado por su reacción. No es la primera vez que alguien la menciona, pero le voy a dar un consejo. Si la vuelve a ver, no se detenga. Su tono era serio, casi sombrío. Intenté sacarle más información, pero el hombre se limitó a decir que algunos camioneros habían tenido encuentros similares y que era mejor no buscarle explicaciones. Esa noche me quedé estacionado ahí, con el motor apagado pero sin poder dormir. A pesar de estar rodeado de otros conductores, sentía que algo no estaba bien, y no me equivoqué. Cerca de las 3 de la mañana, me despertó un golpe fuerte en la puerta de la cabina. «Oye, ¿todo bien?». Era uno de los otros camioneros que estaba estacionado cerca. Bajé la ventana y le expliqué lo que había pasado. El hombre, que se presentó como Mario, asintió con gravedad. «Esa cosa no es normal. La vi hace como un mes, en este mismo tramo. Hizo lo mismo. Apareció, me obligó a orillarme y luego desapareció. Pero lo peor fue lo que pasó después. Mario me contó que, tras su encuentro con la ambulancia, había comenzado a tener accidentes menores. Una llanta que reventaba sin motivo, problemas con los frenos y hasta una vez en la que casi pierde el control en una curva. Es como si algo te siguiera después de verla», dijo mientras encendía un cigarro con manos temblorosas. El resto de la noche pasó en vela. Cuando amaneció, me despedí de Mario y del encargado de la caseta, decidido a llegar a Monterrey lo antes posible. Sin embargo, no importaba cuánto tratara de concentrarme en el camino. Cada tanto revisaba los espejos, esperando no volver a ver esas luces, y aunque no apareció durante el resto del viaje, no podía sacarme la sensación de encima. Era como si algo me estuviera vigilando, esperando el momento adecuado para manifestarse. Desde esa noche, cada vez que paso por ese tramo, siento un escalofrío recorrerme la espalda. No sé qué es esa ambulancia ni qué quiere, pero algo me dice que no es un simple fenómeno de la imaginación. Si algún día manejas por la carretera de Querétaro a San Luis Potosí y ves una ambulancia blanca sin logotipos, hazme caso, no te detengas. Hay noches que uno no olvida, aunque quisiera. Para mí fue aquella en la que mi vida cambió en la carretera Federal 40, cerca de Gómez Palacio, Durango. Llevo años en este oficio de ser trailero, y aunque hay días en los que lo disfruto, también hay otros en los que me pregunto qué estoy haciendo arriesgándome tanto por un sueldo apenas decente. Mi ruta esa semana era sencilla: transportar una carga de cajas de abarrotes hasta Chihuahua. Nada especial, pensé, pero esa noche fue diferente. Recuerdo haber salido temprano, dejando atrás los paisajes áridos de Torreón con mi termo de café casi vacío y el sol escondiéndose tras las montañas. La carretera estaba tranquila
y la única compañía eran las luces lejanas de otros camiones que se perdían en el horizonte. El clima había sido estable todo el día, pero las nubes grises empezaron a amontonarse en cuanto entré en el tramo más solitario de la ruta. Había escuchado rumores de otros traileros sobre cosas extrañas en esa carretera, pero siempre las tomé como cuentos para espantar novatos. Hasta esa noche. Al caer la noche, las primeras gotas de lluvia golpearon el parabrisas con fuerza. La tormenta llegó de repente, como si el cielo hubiera decidido volcar toda su furia en cuestión de minutos. Encendí las luces altas y reduje la velocidad. No era la primera vez que me encontraba manejando bajo lluvia intensa, pero algo en esa tormenta era diferente. El aire parecía más pesado, como si no quisiera que avanzara. Poco después, mi radio empezó a fallar. Estaba escuchando una estación de música norteña, pero las canciones se cortaban con interferencia, llenando la cabina con un ruido estático que me puso nervioso. Chingado. Justo ahora, dije en voz alta, dándome cuenta de que no habría distracciones para el resto del camino. Solo el rugido de la tormenta y el ronroneo del motor del tráiler. Fue cerca de medianoche cuando ocurrió. Estaba atravesando un tramo donde los cerros se alzan como gigantes a ambos lados de la carretera. La lluvia era tan intensa que apenas podía ver más allá de unos pocos metros. De repente, algo apareció frente a mí. No era una curva ni un animal cruzando la carretera. Era un coche. Recuerdo haber golpeado el volante mientras pisaba el freno con fuerza, sintiendo cómo las llantas resbalaban en el pavimento mojado. El tiempo pareció detenerse en ese momento. Vi el destello de las luces traseras del automóvil. Sentí el impacto, el sonido del metal chocando contra metal. Todo fue tan rápido, pero tan claro, como si mi mente estuviera grabando cada detalle para después reprochármelo. Mi tráiler derrapó, pero logré mantenerlo bajo control antes de detenerme por completo en el acotamiento. El corazón me latía tan rápido que pensé que iba a explotar. Me quedé unos segundos inmóvil, respirando con dificultad, intentando entender qué había pasado. No puede ser, dije mientras bajaba de la cabina, empapándome bajo la lluvia que no daba tregua. Caminé hacia la parte delantera del tráiler, esperando ver los restos del coche, o al menos marcas del choque, pero no había nada, absolutamente nada. Encendí la linterna que siempre llevo en la guantera y revisé cada centímetro del camión. El frente estaba intacto, sin abolladuras, ni pintura de otro vehículo, ni rastros de un accidente. Pero yo había sentido el impacto, había escuchado el ruido, no estaba loco. Volví a la carretera buscando con la luz del faro algún rastro del coche. Tal vez había salido disparado hacia la cuneta, o peor aún, se había volcado entre los arbustos, pero no encontré nada, ni huellas de llantas, ni cristales rotos, ni señales de que algo hubiera estado allí. Solo la carretera mojada y el sonido ensordecedor de la lluvia. ¿Dónde carajos te metiste?, murmuré, sintiendo una mezcla de frustración y miedo. Pensé en llamar a emergencias, pero ¿qué les iba a decir? Oiga, creo que choqué con un coche fantasma. Ni siquiera yo sabía cómo explicar lo que había pasado. Regresé al tráiler, empapado hasta los huesos, y me senté detrás del volante. Encendí el motor, pero mis manos temblaban tanto que tuve que esperar un momento antes de arrancar. Miré por los espejos retrovisores, casi esperando ver algo o alguien detrás de mí, pero no había nada. Solo oscuridad. Decidí continuar. No podía quedarme allí toda la noche. A medida que avanzaba, no podía dejar de pensar en el coche. ¿Qué tal si había atropellado a alguien y simplemente no lo había visto? Esa idea me carcomía, pero cuando miré nuevamente por los espejos, algo hizo que el corazón se me detuviera. Por un breve segundo, juraría haber visto una silueta sentada en el asiento del copiloto. Me detuve de golpe. «Ya basta, me estoy volviendo loco», me dije a mí mismo. Miré al asiento del copiloto y, por supuesto, no había nadie. Pero el aire en la cabina estaba diferente. Más frío, casi helado. Un escalofrío recorrió mi espalda,
y el sudor empezó a mezclarse con la lluvia que aún goteaba de mi cabello. No sé qué me impulsó a mirar al retrovisor interior, pero cuando lo hice, sentí que el alma se me salía del cuerpo. Había algo en el reflejo, una figura borrosa, como si alguien estuviera sentado en la parte trasera de la cabina, justo detrás de mí. Pero al girar la cabeza, no había nada, solo el asiento vacío y la luz tenue de los indicadores del tablero. No puede ser. «Esto no es real», grité, pisando el acelerador como si huir a toda velocidad fuera a solucionar algo. No llegué muy lejos antes de que mi tráiler empezara a fallar. El motor tosió un par de veces antes de apagarse por completo. Las luces delanteras se extinguieron, dejándome en la más absoluta oscuridad. Intenté encenderlo de nuevo, pero no reaccionaba. Fue entonces cuando lo escuché, una voz suave pero clara, dentro de la cabina. «¿Por qué no te detuviste?». Mis manos se aferraron al volante con tanta fuerza que sentí que lo iba a romper. La voz no era familiar, pero tampoco sonaba amenazante. Era como si alguien estuviera realmente molesto, exigiendo una explicación. «¿Quién está ahí?», grité, girándome frenéticamente para buscar al intruso, pero otra vez no había nadie. La lluvia empezó a amainar y después de unos minutos el motor volvió a encenderse como si nada hubiera pasado. Decidí no pensar más en lo que había ocurrido. Solo quería llegar a Chihuahua y olvidarme de esa noche. Pero mientras avanzaba, vi algo a lo lejos que me heló la sangre. El coche. Era el mismo que había visto antes, un sedán blanco detenido a un lado de la carretera. Sus luces traseras parpadeaban débilmente, como si estuvieran a punto de apagarse. No quería detenerme, pero algo dentro de mí me obligó a hacerlo. Bajé del camión con la linterna en mano, avanzando con cautela hacia el vehículo, pero cuando llegué me di cuenta de que estaba vacío. No había nadie adentro y las puertas estaban cerradas. Toqué el capó y lo sentí frío, como si el coche llevara horas abandonado allí. Miré alrededor, buscando algún rastro de vida, pero no había nada, solo silencio y la carretera interminable. Cuando regresé al tráiler, algo llamó mi atención en el espejo retrovisor. Sobre el polvo del tablero, alguien había escrito una frase con un dedo. Era imposible que estuviera allí antes porque yo había limpiado el tablero esa misma tarde. Las palabras decían: «No me viste». Sentí un escalofrío tan intenso que casi pierdo el equilibrio. Subí al tráiler, cerré la puerta con fuerza y pisé el acelerador. No paré hasta llegar al primer poblado donde encontré una gasolinera. Allí, mientras intentaba calmarme con un café caliente, hablé con otro trailero que había parado a cargar diésel. Le conté lo que había pasado, esperando que se burlara de mí, pero su rostro se puso serio. «Eso no es nuevo en esta carretera», me dijo. «Hace años un coche blanco chocó contra un tráiler aquí cerca. El conductor murió porque nadie se detuvo a ayudarlo. Desde entonces, muchos dicen que lo han visto. Algunos incluso aseguran que lo llevan como pasajero. Después de eso, nunca volví a tomar esa ruta. No sé qué fue lo que vi esa noche, pero sé que no fue un simple accidente. Cada vez que pienso en lo que ocurrió, siento que algo me observa, esperando que vuelva a pasar por esa carretera. Si algo aprendí esa noche es que la carretera no olvida y a veces las cosas que dejamos atrás encuentran la forma de regresar. A veces, cuando las madrugadas se estiran demasiado y el silencio se convierte en tu único compañero, la mente empieza a jugarte malas pasadas. Pero lo que viví aquella madrugada en la carretera que cruza por el altiplano potosino no fue una mala jugada de mi imaginación. Fue real, tan real, que todavía siento cómo se me eriza la piel cuando lo recuerdo. Esa noche cargaba maquinaria pesada.
Venía de San Luis Potosí, camino a Torreón. Era una ruta conocida, pero en diciembre las madrugadas se vuelven especialmente frías y solitarias. En la cabina solo tenía la compañía de mi vieja radio, que a esas alturas apenas podía captar estaciones locales, y un termo de café que más que calentarme me mantenía despierto. Había salido de una gasolinera cerca de Matehuala después de cargar diésel y echarme un taco. El reloj del tablero marcaba poco antes de las 3 de la madrugada cuando retomé la carretera. Todo estaba tranquilo, apenas cruzaba un carro cada 20 o 30 minutos. El cielo estaba despejado y la luna iluminaba el camino lo suficiente como para que pareciera que estaba conduciendo bajo un reflector gigante. Unos 30 kilómetros después de dejar atrás el último pueblo, lo vi. A lo lejos, algo iluminado se perfilaba sobre la carretera. Frené ligeramente para confirmar lo que estaba viendo. Un autobús escolar amarillo, de esos clásicos que suelen usarse en películas gringas. Estaba detenido a mitad de los carriles. Me pareció raro, porque en esa zona no hay escuelas cercanas ni rutas que justifiquen la presencia de un vehículo así. Reduje la velocidad mientras intentaba adivinar qué hacía ese autobús ahí. Estaba completamente iluminado, como si estuviera en marcha, pero no se veía movimiento. No había nadie alrededor, ni señal de que algo hubiera ocurrido. Solo el autobús, inmóvil, con las luces interiores encendidas. ¿Qué demonios hace un autobús escolar aquí a estas horas?, me pregunté en voz alta. Activé las luces altas del camión para tratar de ver mejor. Nada cambió. El autobús seguía ahí, como un fantasma atrapado en el asfalto. Intenté esquivarlo. Giré el volante hacia el carril izquierdo, y justo cuando estaba a punto de rebasarlo, desapareció. Así, sin más. No había ni rastro de él. Lo único que quedó fue el vacío en la carretera y un eco en mi pecho que no podía distinguir entre miedo o desconcierto. Frené de golpe. Mi corazón latía con fuerza mientras revisaba los espejos retrovisores, esperando verlo aparecer de nuevo detrás de mí, pero no había nada. La carretera estaba completamente vacía. Debe haber sido un reflejo o algo así, me dije, tratando de calmarme. Encendí un cigarro y di un trago largo al café. Me forcé a pensar que era solo el cansancio acumulado, que tal vez me estaba pasando factura. Seguía conduciendo, pero no podía dejar de pensar en ese autobús. Miraba constantemente por los retrovisores, como si en cualquier momento fuera a reaparecer. El frío se sentía más intenso y aunque tenía el calefactor encendido, mis manos temblaban ligeramente. No había avanzado mucho más cuando lo vi de nuevo. Esta vez, el autobús estaba en un camino de terracería que salía de la carretera principal, apenas unos metros más adelante. Estaba detenido con las luces parpadeando, como si alguien acabara de estacionarlo ahí. Mi instinto me decía que siguiera conduciendo, que no me detuviera, pero la curiosidad me venció. Frené el camión y bajé con la linterna en mano. Caminé unos pasos hacia el autobús, tratando de ver a través de las ventanas, pero no había nadie dentro. Solo filas de asientos vacíos que parecían alargarse más de lo normal, como si el interior del autobús fuera más grande que lo que debería ser. ¿Hay alguien aquí?, grité, esperando que alguna voz respondiera, pero solo el viento contestó, helado y cortante. De repente, las luces del autobús se apagaron y en un parpadeo desapareció frente a mis ojos. El aire se volvió pesado, como si todo el lugar se hubiera hundido en un pozo de oscuridad. Regresé corriendo al camión, con las manos temblando tanto que me costó girar la llave para encenderlo. Decidí no parar hasta llegar a un lugar habitado. Había algo en esa carretera que no podía explicar, pero que me hacía sentir observado, como si una presencia me siguiera. Aceleré, manteniendo los ojos fijos en el camino. Entonces la radio comenzó a fallar. Primero se escucharon estática y chasquidos, pero luego algo más, voces o algo parecido. No entendía lo que decían, pero eran graves, como si vinieran de lo más profundo de una caverna. Giré el dial,
tratando de encontrar una estación clara, pero solo encontraba más de esas voces, mezcladas con risas apagadas que parecían burlarse de mí. «Ya basta», grité golpeando la radio. Finalmente, el aparato se apagó, pero el silencio que quedó fue aún peor, porque ahora podía escuchar claramente mi propia respiración, acelerada y nerviosa. De repente, las luces del tablero comenzaron a parpadear. El motor rugió como si algo lo estuviera forzando, y el camión empezó a desacelerar solo. Por más que pisaba el acelerador, no respondía. «¡No! ¡No ahora!», grité desesperado. Logré orillarme justo antes de que el motor se apagara por completo. Estaba sentado en la cabina, con las manos sudorosas sujetando el volante. Afuera, la carretera estaba completamente oscura y la luna parecía haberse escondido detrás de las nubes. Revisé mi celular, pero no tenía señal. Todo estaba en mi contra. Fue entonces cuando lo escuché, el sonido de un motor. No era el mío, era otro, acercándose lentamente desde la oscuridad. Miré por el retrovisor y lo vi. El autobús escolar venía hacia mí, pero no se movía como un vehículo normal. Parecía deslizarse sobre la carretera sin tocar el suelo. Las luces de sus faros eran como dos ojos que me miraban fijamente, y detrás de las ventanas, sombras borrosas se movían como si fueran niños jugando. No podía moverme. Era como si algo me mantuviera anclado en el asiento. El autobús se detuvo justo a mi lado, y durante un breve instante todo quedó en silencio. Fue entonces cuando lo vi de cerca. Las puertas se abrieron lentamente, dejando escapar un aire frío y un olor a humedad. Dentro no había nadie, pero podía sentir que algo me llamaba, una fuerza que me invitaba a subir. Sacudí la cabeza, tratando de librarme de esa sensación. Cerré los ojos y murmuré una oración que no había dicho desde mi infancia. Cuando los abrí, el autobús ya no estaba, solo el eco del viento y la carretera vacía. El camión encendió como si nada hubiera pasado. Conduje sin detenerme hasta llegar a un paradero en el siguiente poblado. Allí, con las piernas temblando, bajé del camión y me acerqué a otros traileros que estaban descansando. Les conté lo que había visto, esperando que se rieran de mí o me llamaran loco. Uno de ellos, un hombre mayor con una mirada seria, me interrumpió. «No eres el primero que ve ese autobús», dijo en voz baja. «Dicen que hace años en esa carretera un autobús escolar lleno de niños se accidentó. Nadie sobrevivió y desde entonces se aparece de madrugada. Si lo ves, nunca te detengas ni te acerques, porque quien sube a ese autobús no vuelve». Desde aquella noche nunca más volví a tomar esa carretera, y aunque trato de olvidarlo, cada diciembre, cuando las noches son largas y el frío cala, no puedo evitar pensar en ese autobús y en lo que habría pasado si hubiera subido. Siempre he creído que las carreteras tienen alma, una que guarda las historias de quienes las cruzan. Llevo manejando tráileres por más de 2 décadas, desde que mi padre me enseñó a conducir uno en el patio de su viejo taller. Mi vida siempre ha estado ligada al asfalto, a los amaneceres que se pintan de fuego mientras atraviesas las planicies, y a esas noches oscuras en las que solo el rugido del motor rompe el silencio. Aquella noche de invierno iba camino a Ciudad Juárez. Transportaba maquinaria pesada, piezas enormes para una mina al norte. El aire estaba helado, tanto que las ventanillas empañaban a cada rato. Llevaba horas en la carretera, y aunque el café de la última gasolinera me había animado un poco, comenzaba a sentir el cansancio acumulado. Los tráilers no son solo vehículos, son hogares rodantes, y aquella cabina, con su olor a plástico quemado y aceite, era mi refugio. Había tomado la carretera libre, la Federal 45, una ruta que atraviesa desiertos interminables y pueblos fantasma. Me gusta evitar las autopistas de cuota. No es por ahorrarme dinero, sino porque en la libre sientes la conexión con el terreno, con los lugares. Esa noche
El tráfico era casi inexistente. Apenas me crucé con un par de camionetas y un autobús viejo que parecía salido de una película de terror. Recuerdo claramente que el reloj del tablero marcaba las 10 de la noche cuando vi las primeras señales del suceso que me cambiaría la vida. El camino estaba oscuro y la única luz provenía de los faros de mi tráiler. En esa región, la luna se oculta temprano, dejando la carretera envuelta en sombras. Fue entonces cuando, a la distancia, distinguí algo en el carril opuesto. Primero pensé que era un animal, quizá un coyote, pero mientras me acercaba, la figura se definía más. Era un auto pequeño, un modelo viejo que parecía averiado. Lo que me pareció raro desde el principio fue cómo se balanceaba, como si alguien dentro estuviera moviéndose frenéticamente. Reduje la velocidad pensando en parar para ayudar. No sería la primera vez que me detenía a echar una mano. En estas carreteras, entre conductores, hay una especie de código de apoyo mutuo. Sin embargo, cuando estuve a unos metros del vehículo, algo me heló la sangre. El auto comenzó a moverse lentamente hacia mi carril. «¡No chingues!», exclamé, golpeando el claxon mientras pisaba el freno. Las llantas del tráiler rechinaron sobre el pavimento y el peso de la carga hizo que el vehículo temblara. Logré detenerme justo a tiempo, con el auto frente a mí, atravesado en el camino. Con el corazón acelerado, apagué el motor y tomé mi linterna. No podía dejar un auto así en medio de la carretera. Era un accidente esperando ocurrir. Bajé y me acerqué al vehículo. El aire gélido me mordió la cara y el silencio era tan profundo que podía escuchar el crujir de mis botas sobre el asfalto. Al asomarme por la ventanilla del conductor, un escalofrío recorrió mi espalda. No había nadie al volante. «¿Qué demonios?», murmuré, intentando entender lo que veía. Abrí la puerta del auto con cuidado, como si temiera que algo fuera a saltar de su interior. El asiento del conductor estaba vacío, al igual que los traseros. No había señales de que alguien hubiera estado allí. La llave estaba en el contacto y el motor apagado. Miré alrededor, enfocando con la linterna hacia el desierto que rodeaba la carretera. Solo arena y matorrales secos. No había huellas en el suelo, ni siquiera indicios de que alguien hubiera salido corriendo. Pensé que tal vez el conductor había ido en busca de ayuda, aunque el auto no tenía luces de emergencia encendidas. La cosa no tenía sentido. Decidí mover el coche al acotamiento. Me subí, giré la llave y, para mi sorpresa, el motor encendió sin problemas. Acomodé el vehículo a un lado del camino y regresé al tráiler, intentando dejar atrás la sensación de que algo estaba mal. Pero no podía. Reanudé mi camino, tratando de convencerme de que no era nada, que la mente juega trucos cuando estás cansado. Apreté el volante con fuerza, como si eso pudiera disipar mi inquietud. Sin embargo, apenas había avanzado un par de kilómetros cuando lo vi de nuevo. El mismo auto estaba frente a mí, en el carril derecho, moviéndose lentamente. «No puede ser», susurré, sintiendo como un sudor frío me bajaba por la espalda. Frené un poco, manteniéndome a una distancia prudente. Esta vez no pensaba detenerme. Pasé a mi izquierda para rebasarlo y mientras lo hacía, giré la cabeza para mirar dentro. Vacío, absolutamente vacío. Al adelantarlo, pisé el acelerador con fuerza. Sentía cómo la adrenalina bombeaba en mis venas. Miré por el retrovisor y ahí seguía, el auto avanzando a paso lento como si me persiguiera. Luego, como si estuviera burlándose de mí, las luces delanteras parpadearon 2 veces. «¡Esto no está pasando!», grité, golpeando el volante. No podía pensar con claridad. Todo mi instinto me decía que me alejara de ahí lo más rápido posible. Pero cuando alcancé una curva cerrada y el tráiler salió del rango visual del auto, algo peor ocurrió. Apenas terminé de cruzar la curva, lo vi. El auto estaba detenido en medio del camino otra vez. Esta vez no tuve oportunidad de frenar. Giré el volante con todas mis fuerzas, tratando de evitar un choque,
y el tráiler salió del asfalto, deteniéndose en la tierra con un estruendo que sacudió todo mi cuerpo. Por un momento, el ruido del motor y mi respiración agitada fueron lo único que escuché. Luego, el silencio volvió a envolverme, más opresivo que nunca. Me bajé del tráiler tambaleándome, revisando los daños. Por fortuna, la carga estaba intacta y el tráiler no parecía haber sufrido daños graves. Sin embargo, cuando volví la vista hacia la carretera, el auto ya no estaba. «Ya basta. Cabrón, ¿quién eres? ¿Qué quieres?», grité hacia la oscuridad. Mi voz rebotó en el vacío sin recibir respuesta. Fue entonces cuando lo vi, a unos metros de donde estaba parado. Una figura humana de pie al borde de la carretera. Era un hombre, vestido con ropa antigua, como si hubiera salido de otra época. No me moví, simplemente me quedé allí, mirándolo, sintiendo que mis piernas se volvían de plomo. El hombre levantó una mano, señalando hacia el desierto. Lo seguí con la mirada y a lo lejos distinguí lo que parecía ser la silueta de un auto envuelto en llamas. No supe cómo llegó ahí ni cuándo había comenzado a arder, pero el fuego iluminaba tenuemente el rostro del hombre, y lo que vi me heló hasta los huesos. No recuerdo exactamente cómo logré salir de ahí. Solo sé que volví al tráiler, encendí el motor y conduje como un loco hasta la siguiente caseta. Cuando llegué, intenté contarle al encargado lo que había visto, pero las palabras se me atoraban en la garganta. Me ofreció un café y un lugar para descansar, pero rechacé ambas cosas. Solo quería llegar a mi destino y olvidarme de aquella noche. Al día siguiente, decidí buscar respuestas. Pregunté a otros camioneros en una estación de servicio cercana. Uno de ellos, un viejo curtido por el sol y las carreteras, me miró con seriedad cuando le conté mi historia. «Eso suena al auto de la curva. Dicen que hace años un hombre perdió el control ahí y murió calcinado en su coche. Desde entonces el auto aparece en la carretera buscando que alguien lo saque de su desgracia». No dije nada. Solo asentí y regresé a mi tráiler. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que vi realmente. Lo único que sé es que las carreteras guardan secretos, y esa noche uno de ellos me encontró. Hace ya varios años, en una noche helada de diciembre, viví algo que cambió por completo la manera en que veo las carreteras. No soy de los que se dejan llevar por supersticiones, pero esa experiencia me sigue persiguiendo cada vez que enciendo el motor de mi camión. Me ha costado trabajo hablar de esto, pero supongo que necesito sacarlo de mi pecho. A veces, contar una historia ayuda a entenderla, aunque sea un poco. Esa noche, llevaba una carga de electrodomésticos desde Ciudad Juárez hacia Monterrey. El plan era cruzar por una carretera secundaria que pasa cerca de un pueblo llamado Galeana. No era la primera vez que tomaba esa ruta. Es un camino más corto, aunque serpentea entre cerros y tiene pocas estaciones de servicio. Siempre llevo un termo de café, un par de tortas y suficiente agua, así que no suelo preocuparme por eso. La cosa empezó como cualquier otra jornada. El clima estaba frío, pero nada fuera de lo común para diciembre. Había puesto una estación de música ranchera para mantenerme despierto, y la carretera estaba vacía, salvo por algún que otro vehículo que pasaba de vez en cuando. Todo iba bien, hasta que di con un tramo especialmente oscuro y solitario, a unos 30 kilómetros de Galeana. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando lo vi por primera vez. Unas luces parpadeantes aparecieron de repente en el espejo retrovisor. No escuché el motor ni vi el camión acercándose. Simplemente las luces estaban ahí, como si hubieran surgido de la nada. Eran luces navideñas, de colores brillantes, cubriendo todo un tráiler que se movía a gran velocidad detrás de mí. «¿Y este loco?», dije en voz alta, mientras disminuía un poco la velocidad para dejarlo pasar. El camión se acercó tanto que podía ver cómo las luces formaban patrones,
figuras de renos, árboles de Navidad y campanas que titilaban al ritmo de algún motor invisible. No era algo que uno esperara encontrar en una carretera secundaria a esas horas. Bueno, si tiene tanta prisa, que pase. Me orillé un poco hacia la derecha, esperando que el tráiler navideño rebasara, pero en lugar de pasar, se mantuvo peligrosamente cerca de mí, como si estuviera intentando forzarme a salir del camino. «¿Qué carajos te pasa, imbécil?», grité mientras sujetaba con fuerza el volante. Las luces del camión eran tan brillantes que apenas podía ver la carretera frente a mí. Intenté acelerar para dejarlo atrás, pero el otro vehículo hizo lo mismo, aumentando su velocidad para mantenerse justo detrás de mí. El corazón me latía con fuerza cuando vi una curva cerrada aproximándose. No podía tomarla con el camión pegado a mí, así que, en un movimiento desesperado, frené de golpe y giré el volante hacia la cuneta. Las llantas chirriaron y sentí cómo el remolque se ladeaba peligrosamente, pero logré mantener el control. Cuando levanté la vista, el camión navideño había desaparecido. Bajé del tráiler temblando. Necesitaba un momento para recuperar el aliento y asegurarme de que no había daño en el vehículo. Encendí mi linterna y revisé las llantas y el remolque. Todo estaba en orden, pero algo no cuadraba. No había señales del otro camión. La carretera estaba completamente desierta y no había ni rastro de las luces navideñas. Pensé que tal vez había imaginado todo. Tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero justo cuando estaba a punto de regresar a la cabina, vi algo en la carretera, unos metros más adelante. Eran fragmentos de vidrio, como los que quedan después de un accidente. Me acerqué lentamente, sintiendo que el aire se volvía más pesado con cada paso. El vidrio estaba esparcido en un patrón extraño, como si algo se hubiera estrellado ahí, pero no había huellas de llantas ni rastros de un choque. Solo los fragmentos brillando bajo la luz de mi linterna. «Esto no está bien», murmuré para mí mismo, retrocediendo hacia el camión. Arranqué el motor y decidí no perder más tiempo en ese tramo. Aceleré, tratando de poner la mayor distancia posible entre mí y ese lugar. Sin embargo, no había avanzado ni 5 kilómetros cuando las luces aparecieron de nuevo. Esta vez estaban frente a mí. El camión navideño estaba estacionado en medio de la carretera, bloqueando el paso. Sus luces parpadeaban de manera intermitente y el aire se llenó de un zumbido extraño, como si las mismas luces emitieran un sonido bajo y vibrante. Frené bruscamente, deteniéndome a unos 20 metros de él. El camión parecía más grande ahora, como si hubiera crecido en tamaño. Su cabina estaba completamente oscura y no podía ver al conductor, si es que había uno. Algo en mi interior me decía que no debía acercarme, pero al mismo tiempo sentí una especie de atracción inexplicable hacia esas luces. Me quedé sentado en la cabina, mirando fijamente el tráiler navideño. Mi instinto me gritaba que diera la vuelta y buscara otra ruta, pero sabía que no había tiempo para eso. La carga debía llegar a Monterrey antes del amanecer y ya estaba retrasado. Respiré hondo, encendí las luces altas y toqué el claxon. «Muévete, tengo que pasar». El camión no se movió. Las luces continuaron parpadeando, formando patrones cada vez más complejos. Sentí un frío inexplicable recorriendo mi espalda y por un momento creí escuchar algo. Era un sonido apenas perceptible, como un murmullo distante. «Esto no puede estar pasando», me dije, intentando convencerme de que todo era una mala broma, o peor aún, una alucinación causada por el cansancio. Sin otra opción, decidí salir de la cabina para enfrentar lo que fuera que estaba bloqueando mi camino. Cuando puse un pie en el asfalto, el aire cambió. Estaba helado, pero no de una manera natural. Era un frío seco y denso que parecía succionar todo el calor de mi cuerpo. Caminé lentamente hacia el camión navideño, sintiendo que cada paso me costaba más esfuerzo. «¿Hay alguien ahí?», grité, mi voz temblando.
Las luces se apagaron de golpe. Me quedé paralizado en la oscuridad, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de mí. La carretera estaba completamente silenciosa, salvo por el sonido de mi propia respiración. Cuando mi vista se ajustó a la penumbra, me di cuenta de que el camión había desaparecido. No supe cuánto tiempo estuve parado ahí, pero finalmente reuní el valor suficiente para regresar a mi vehículo. Me subí a la cabina, cerré las puertas con seguro y arranqué el motor. El resto del viaje fue un tormento. Cada sombra en la carretera parecía moverse y cada luz en la distancia me hacía recordar ese camión maldito. Llegué a Monterrey al amanecer, completamente exhausto y decidido a no volver a tomar esa ruta nunca más. Han pasado años desde aquella noche, pero todavía me pregunto qué fue lo que vi en esa carretera. Algunos colegas a quienes les he contado la historia me dicen que hay leyendas sobre un camión fantasma que aparece en las noches de diciembre, decorado con luces navideñas. Dicen que es una especie de mal augurio, una señal de que algo malo está por suceder. Yo no sé qué creer, pero una cosa es segura: desde entonces evito manejar en diciembre y siempre me aseguro de que mis rutas estén bien iluminadas, porque hay cosas en las carreteras que no tienen explicación y algunas veces es mejor no buscarla. Siempre he dicho que la carretera tiene alma, una personalidad que cambia dependiendo del lugar y la temporada. Para los que vivimos detrás de un volante, esas almas nos observan, a veces nos guían y otras veces nos pierden. Llevo más de 15 años manejando un tráiler, cruzando las carreteras que atraviesan México como venas abiertas. La madrugada es mi mejor compañera, la brisa fría, las estrellas sobre el parabrisas y la quietud de un mundo que parece dormido. Aquel viaje era como cualquier otro. Cargaba cajas de productos electrónicos desde la Ciudad de México rumbo a Monterrey. La ruta era larga, pero la conocía como la palma de mi mano. Había pasado por allí incontables veces, deteniéndome en las mismas gasolineras, saludando a los mismos trabajadores y comiendo los mismos tacos grasientos que, a esas alturas, eran casi un ritual. Pero aquella noche de octubre, algo cambió. Algo que hasta ahora me cuesta explicar sin sentir un nudo en la garganta. Eran cerca de las 9 de la noche cuando salí de Querétaro. La carretera a San Luis Potosí estaba tranquila, como siempre a esa hora. Los faros del tráiler iluminaban la cinta asfáltica y las sombras de los cerros parecían monstruos durmiendo en la penumbra. La radio apenas captaba una estación de música norteña, lo suficiente para romper el silencio. De vez en cuando pasaba otro vehículo, pero eran pocos. La temporada baja siempre se siente como un desierto en la carretera. Unos kilómetros antes de llegar a un tramo conocido como la Rumorosa de San Luis, una serie de curvas cerradas y pendientes pronunciadas que demandan toda tu atención, decidí detenerme en una pequeña estación de servicio. Necesitaba llenar el tanque y comprar algo de café para mantenerme despierto. Había un par de camionetas estacionadas y un tráiler a medio cargar. El encargado del lugar, un hombre mayor con bigote blanco, me saludó con una inclinación de cabeza mientras pagaba el combustible. ¿Va pa'l norte?, preguntó mientras me entregaba el cambio. Sí, hasta Monterrey, respondí sin darle mucha importancia. Cuídese en el camino. Me han contado cosas raras por esos lados, sobre todo en las noches. Le agradecí el consejo con una sonrisa. No era raro escuchar historias de la carretera, algunas de ellas más supersticiones que realidad, pero todas nacían de un lugar de respeto por lo desconocido. Regresé al tráiler, encendí el motor y continué. Cuando llegué al tramo de curvas, la carretera parecía tragarse la luz de los faros. Los cerros cercanos bloqueaban el cielo, dejando todo en una penumbra opresiva. Ajusté el cambio del tráiler para manejar la pendiente con cuidado, sintiendo el peso de la carga en cada curva. Fue entonces cuando vi algo extraño.
A unos 200 metros adelante, un coche pequeño, tal vez un sedán, estaba detenido en medio del carril. No tenía luces encendidas y apenas se distinguía su silueta por la tenue luz de mis faros. Bajé la velocidad y toqué el claxon un par de veces para avisar de mi presencia. Nada, no había movimiento. ¿Qué hace alguien estacionado aquí a estas horas?, pensé. Me acerqué con precaución, listo para frenar del todo si era necesario. Fue entonces cuando, sin previo aviso, el coche comenzó a moverse. No había luces de freno ni señales de que alguien lo estuviera manejando. Simplemente empezó a deslizarse hacia atrás, directamente en mi dirección. El corazón me saltó al pecho. Pisé el freno con fuerza, sintiendo el rugido del motor mientras luchaba por detener el tráiler. La pendiente jugaba en mi contra, pero el tráiler finalmente se detuvo a unos metros del coche. Cerré los ojos por un segundo, esperando el impacto, pero no llegó. Abrí los ojos, el coche ya no estaba. Fruncí el ceño, confundido. Revisé los espejos, pero no había nada detrás de mí. Solo el camino vacío y el leve resplandor de las luces traseras del tráiler sobre el pavimento. ¿Lo habré imaginado?, me pregunté, aunque el sudor frío en mi nuca decía otra cosa. Traté de sacudirme la sensación y seguí adelante, pero no tardé mucho en darme cuenta de que algo no estaba bien. Poco después, en un tramo recto, las luces del tráiler comenzaron a parpadear. Primero pensé que era un problema eléctrico. No sería la primera vez que el sistema fallaba en un lugar así, pero lo extraño era que el motor no daba señales de problemas. La radio también seguía funcionando perfectamente. Fue entonces cuando vi algo que hizo que mis manos se tensaran sobre el volante. A la orilla de la carretera, un hombre estaba parado. Llevaba un sombrero de ala ancha y un gabán oscuro, casi como si hubiera salido de otro tiempo. No hacía señas ni intentaba detenerme. Solo estaba ahí, inmóvil, mirando el tráiler mientras pasaba. Lo que más me perturbó fue que, a pesar de mi velocidad, parecía que no me alejaba de él. Durante lo que parecieron eternos segundos, su figura permaneció en mi campo de visión, como si el camino se repitiera sobre sí mismo. Cuando finalmente volteé a mirar por el espejo, el hombre ya no estaba. Respiré profundo y traté de calmarme. Tal vez era el cansancio jugando con mi mente. Necesitaba una pausa. Encontré un área de descanso más adelante, apenas un espacio de grava junto a la carretera, y estacioné el tráiler. Apagué el motor y me quedé en la cabina, tratando de convencerme de que solo eran imaginaciones. El silencio era pesado. Ni siquiera el viento soplaba entre los cerros. Me serví un poco de café del termo y encendí un cigarro, dejando que el humo llenara el pequeño espacio de la cabina. Fue entonces cuando escuché algo que me hizo soltar la taza. Un golpe seco, como si algo hubiera caído sobre el techo del tráiler. El corazón me latía a 1000 por hora. Agarré la linterna y salí de la cabina, esperando encontrar algún animal o incluso una rama que hubiera caído. Caminé alrededor del tráiler, alumbrando con la linterna. Todo estaba en orden. La carga estaba intacta, las llantas perfectas, pero cuando miré hacia arriba sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Había marcas de manos sobre el techo, como si alguien hubiera estado trepando. No eran marcas de suciedad o polvo, eran huellas húmedas, como si alguien hubiera puesto las manos mojadas sobre el metal. Subí a la cabina de un salto. Encendí el motor y arranqué sin mirar atrás. El resto del camino fue una prueba de nervios. Cada sombra parecía moverse, cada curva ocultaba algo que no quería ver. Cuando finalmente llegué a Monterrey, sentí un alivio que casi me hace llorar. Descargué la mercancía en el almacén y busqué un hotel para pasar la noche, decidido a no volver a manejar hasta que descansara. Antes de dormir revisé el tráiler por última vez. Las marcas en el techo ya no estaban. Hasta el día de hoy, no sé exactamente qué ocurrió en esa carretera.
Algunos compañeros me han contado historias parecidas, encuentros con lo inexplicable en las rutas solitarias de México. A veces pienso que solo fue el cansancio o la sugestión, pero otras veces recuerdo esas manos mojadas y me pregunto qué hubiera pasado si me hubiera detenido más tiempo. En la carretera, no todo lo que encuentras está vivo. Para quienes no conocen este oficio, manejar un tráiler no es solo conducir, es convivir con el tiempo, con el peso de la carga y con uno mismo. Las noches son largas, y aunque tengas música, café y hasta algún programa de radio, hay momentos en los que el silencio se mete en la cabina como un pasajero no invitado. En mi caso, ya estaba acostumbrado. Solía bromear con que tenía más confianza en el rugido de mi motor que en las palabras de cualquier persona. Esa noche, sin embargo, el rugido no me bastó. Había salido temprano, en la mañana, desde un patio de carga en Chihuahua. Llevaba cajas de maquinaria que debía entregar en Aguascalientes. Todo iba bien, el clima estaba fresco y el tráfico no era pesado. Sabía que me esperaban horas de carretera solitaria, pero a eso uno se acostumbra. Después de todo, no es la primera vez que cruzo ese tramo de asfalto infinito entre Delicias y Parral. La primera parte del viaje fue como cualquier otra. Paré a comer unos burritos de carne deshebrada en un puestito junto a la carretera. Platiqué unos minutos con un colega que iba en dirección opuesta. «Cuidado en la sierra», me dijo. «Últimamente se han escuchado cosas raras por allá». Solo sonreí y le deseé buen viaje. No le di importancia. Los camioneros siempre tienen una historia para contar. Esa advertencia, sin embargo, volvería a mí horas más tarde, pero en ese momento era solo una anécdota más. Conforme la tarde cayó y la noche empezó a cubrir el camino, encendí las luces altas y me aseguré de que todo estuviera en orden. Revisé los espejos, el tablero y, como siempre, me acomodé en el asiento. Pasando Parral, el tráfico desapareció por completo. Solo estábamos mi tráiler y yo. Bueno, nosotros y la oscuridad. A eso de las 10, ya en pleno ascenso por la sierra de Durango, algo extraño comenzó a pasar. Primero, las luces del tablero empezaron a parpadear. No le di importancia, pensando que quizá era un falso contacto, pero luego noté que la radio también estaba fallando. Estaba sintonizando una estación de música grupera cuando de pronto la señal desapareció, dejando solo un ruido blanco que me puso los pelos de punta. Suspiré, apagué la radio y decidí concentrarme en la carretera. Sabía que era una de esas noches en las que todo parecía más pesado de lo habitual. Respiré hondo y seguí manejando, pensando en llegar al siguiente parador para descansar unas horas. Entonces fue cuando apareció. Lo vi por el retrovisor. Al principio pensé que era un coche más, quizá algún conductor rezagado que intentaba adelantarme. Era un auto compacto negro y con las luces bajas. No me llamó mucho la atención excepto por una cosa: no se escuchaba. Cualquiera que haya conducido por una carretera sabe que incluso los coches más pequeños producen algún ruido al acercarse, pero este no. Solo estaba ahí, deslizándose como una sombra. Le bajé un poco la velocidad, pensando que quizá quería rebasarme, pero el coche no se movía. Mantenía una distancia constante detrás de mí, como si estuviera midiendo el momento exacto para adelantar. No sé por qué, pero algo en su presencia me incomodaba. Era como si no estuviera viendo un coche normal. Finalmente, después de unos minutos, el auto encendió sus luces altas y se movió hacia el carril contrario para rebasarme. Instintivamente miré hacia el costado, queriendo echar un vistazo al conductor. Fue entonces cuando lo vi. En el asiento del copiloto estaba una figura que al principio confundí con una persona, pero algo estaba mal. Donde debía estar la cabeza no había nada, solo un vacío oscuro que parecía absorber la luz. Fue un instante, pero lo vi claramente. Una camisa blanca manchada de lo que parecía ser sangre y un cuerpo inmóvil, sin cabeza. Instintivamente,
Giré el volante y el tráiler dio un pequeño bandazo. «¡Maldita sea!», grité mientras intentaba recuperar el control. El auto negro aceleró y se perdió en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Por un momento pensé que había imaginado todo, que quizá el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero cuando me detuve en el siguiente acotamiento para calmarme, noté algo que me heló la sangre. En el espejo retrovisor del lado del copiloto había una marca. Era como una mano, alargada y extrañamente delgada, que parecía haber dejado un rastro grasiento en el vidrio. «¿Qué demonios es esto?», murmuré, sintiendo un nudo en el estómago. Encendí un cigarro, algo que solo hacía en momentos de mucho estrés, y traté de tranquilizarme. Volví a ponerme en marcha, intentando no pensar demasiado en lo que había visto. Pero la carretera ya no se sentía igual. Cada sombra al borde del camino parecía moverse, y los árboles altos que bordeaban el asfalto se inclinaban como si quisieran susurrar secretos imposibles. Pasaron unos 20 minutos antes de que mi radio volviera a funcionar. Sin embargo, en lugar de música o alguna voz familiar, solo emitía un sonido extraño, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por un piso de madera. Apagué la radio de inmediato. El miedo empezó a apoderarse de mí, pero seguí conduciendo. En este trabajo no hay opción. Hay que llegar al destino, cueste lo que cueste. Sin embargo, mientras descendía por una curva pronunciada, el auto negro volvió a aparecer. Estaba estacionado al borde de la carretera, con las luces apagadas. Al pasar junto a él, me atreví a mirar de reojo y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Ahora, el asiento del copiloto estaba vacío, pero el conductor tampoco estaba allí. Era como si el coche hubiera sido abandonado, aunque no llevaba más de unos minutos adelante de mí. Aceleré, queriendo dejar atrás ese lugar lo más rápido posible. Pero justo cuando pensé que estaba a salvo, el motor del tráiler comenzó a fallar. El rugido constante del motor se convirtió en un jadeo agónico, y poco a poco el vehículo se detuvo en medio de la carretera. «¡No puede ser!», grité golpeando el volante. Revisé el tablero, pero no había señales de sobrecalentamiento ni falta de combustible. Todo parecía estar en orden, excepto por el hecho de que el tráiler no arrancaba. Estaba a punto de bajar para revisar el motor cuando lo escuché. Un golpe seco contra la puerta del lado del copiloto. Me congelé. El sonido se repitió, esta vez más fuerte, como si alguien estuviera exigiendo que lo dejara entrar. Giré lentamente la cabeza hacia la ventana y lo vi. Era el pasajero sin cabeza. Su camisa blanca estaba aún más manchada y sus manos, delgadas y deformes, presionaban contra el vidrio. No tenía rostro, pero podía sentir que me miraba, que sabía que estaba ahí, atrapado en mi cabina. «Déjame en paz», grité, buscando algo con qué defenderme. Entonces todo se oscureció. No sé cómo explicarlo, pero fue como si el mundo entero hubiera desaparecido, dejándome solo con esa cosa. Sentí que mi cuerpo se paralizaba y mi respiración se volvía pesada. En ese momento pensé que no saldría de ahí con vida. Cuando desperté, estaba en la cabina, con el motor funcionando y las luces encendidas. El reloj del tablero marcaba las 2 de la mañana, aunque no recordaba cómo había pasado tanto tiempo. Conduje hasta el parador más cercano, donde un colega me encontró temblando y con el rostro pálido. Nunca volví a tomar esa ruta. Me ha pasado de todo en la vida como trailero, pero lo que ocurrió aquella noche en la carretera libre que conecta Durango con Zacatecas sigue persiguiéndome como una sombra. Llevo más de 2 décadas en este oficio y, aunque las jornadas largas y las noches solitarias se vuelven parte de uno, nunca imaginé que algo así pudiera sucederme. Todo comenzó como una jornada cualquiera. Esa semana me habían cargado con una caja refrigerada llena de carne.
Era un encargo urgente, de esos que no permiten retrasos, así que decidí tomar la ruta libre. Más peligrosa, sí, pero también más rápida y, para ser franco, el pago tampoco daba para los casetas de la autopista. La tarde había caído tranquila, con un cielo despejado y un calor que sofocaba incluso dentro del camión. Conduciendo, me puse a pensar en mi vida. Uno, detrás del volante, tiene tiempo de sobra para hacerlo. Mi familia en casa, esperando que yo regrese con el sustento, y yo allá afuera, dejando kilómetros atrás, con la única compañía de los paisajes desérticos y las canciones norteñas que retumbaban en la cabina. Era una rutina que, aunque dura, ya conocía bien. El problema comenzó a medida que la noche se asentaba. El tráfico disminuyó hasta que me quedé prácticamente solo en la carretera. Pasaron varias horas y alrededor de medianoche, el desierto a ambos lados del camino parecía engullirlo todo. Encendí las luces altas porque no había postes en esa parte de la vía y el camión avanzaba como un barco en medio de un mar de sombras. Fue entonces cuando lo vi por primera vez, un auto negro, compacto, que apareció de repente en el retrovisor. Venía rápido, acercándose a mi tráiler como si quisiera alcanzarme. Al principio no le di importancia. Era normal ver algún coche rezagado que trataba de adelantar. Sin embargo, lo extraño fue que no me rebasó. En lugar de eso, se mantuvo detrás de mí, a una distancia que parecía demasiado corta para ser segura. Miré por el retrovisor y fruncí el ceño. Las luces de aquel auto eran intensas, casi deslumbrantes, pero algo en ellas me incomodaba. Parecían demasiado fijas, como si no vibraran al avanzar sobre el asfalto irregular. Quité la vista del espejo y me concentré en la carretera. «Es solo un coche más», me dije, tratando de ignorar el escalofrío que me recorrió la espalda. Después de unos minutos, el auto comenzó a acercarse aún más, al punto de parecer que iba a estrellarse contra mi tráiler. «¡Hijo de...!», murmuré, apretando el volante con fuerza. Bajé un poco la velocidad para ver si quería rebasar, pero en lugar de hacerlo, se mantuvo pegado a mi caja. Toqué la bocina, larga y fuerte, tratando de advertirle que dejara de jugar. Nada. El auto simplemente no reaccionaba. Parecía un depredador acechando a su presa. Decidí acelerar y el motor del tráiler rugió mientras empujaba el camión por encima de su velocidad habitual. Las luces del coche negro desaparecieron por unos momentos y suspiré, aliviado. Pero apenas unos segundos después volvieron a aparecer, más cerca que nunca. Sentí un golpe seco en la parte trasera de la caja, lo suficiente para sacudir todo el vehículo. «¡Maldito loco!», grité. Me detuve de golpe, estacionando el camión a la orilla de la carretera. El chirrido de los frenos resonó en la noche silenciosa. Salí de la cabina con una linterna en la mano, dispuesto a enfrentar al idiota que estaba jugando con su vida y la mía. Pero cuando rodeé el tráiler para inspeccionar la parte trasera, no había nada. La caja estaba intacta, sin un solo rasguño. Miré hacia la carretera detrás de mí, esperando ver al coche negro estacionado o al menos sus luces perdiéndose en la distancia. Nada. Era como si nunca hubiera estado allí. Solo el sonido del viento y la oscuridad del desierto me rodeaban. Regresé a la cabina, con el corazón latiéndome en los oídos. Me repetí que probablemente había sido mi imaginación, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, por más que lo intentara, no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Revisé el reloj del tablero. Era la 1 de la mañana. Si seguía conduciendo sin detenerme, llegaría a mi destino antes del amanecer. Avancé algunos kilómetros más, tratando de no pensar en lo que acababa de suceder. Sin embargo, apenas empezaba a relajarme cuando las luces del auto negro volvieron a aparecer en el retrovisor. Esta vez no traté de ignorarlas. Pisé el acelerador, decidido a dejarlo atrás, pero no importaba cuánto aumentara mi velocidad. El coche seguía ahí, siempre a la misma distancia. El siguiente golpe fue más fuerte, tanto que hizo que el tráiler se tambaleara peligrosamente.
Solté una maldición y traté de controlar el volante. Algo dentro de mí me decía que no debía detenerme, que quedarme inmóvil sería aún peor. Pero la curiosidad me estaba carcomiendo. Miré rápidamente por el retrovisor y esta vez me di cuenta de algo que me heló la sangre. No había conductor. El volante del coche negro estaba vacío, girando por sí solo mientras el vehículo me seguía como una sombra malévola. Mi respiración se volvió errática y un sudor frío me empapó la frente. No podía ser real. No era posible. Intenté mantener la calma, pero la carretera parecía alargarse interminablemente, como si nunca fuera a llegar a mi destino. El coche negro continuó acechándome durante lo que parecieron horas, golpeando el tráiler de vez en cuando, como si estuviera jugando conmigo. En un momento creí escuchar el rechinar de las llantas sobre el asfalto, un sonido agudo que parecía burlarse de mí. «Esto no puede estar pasando», murmuré, tratando de convencerme de que todo era un mal sueño. Finalmente, en un punto donde la carretera se ensanchaba, tomé una decisión desesperada. Frené de golpe y giré el volante hacia un lado, deteniéndome por completo. El tráiler quedó atravesado en la vía, bloqueando ambos carriles. Bajé de la cabina con la linterna en la mano, decidido a enfrentar lo que fuera que estaba detrás de aquel coche. Pero la carretera estaba vacía. No había rastros del auto negro ni de sus luces, ni siquiera había marcas de llantas en el asfalto que indicaran que algo había estado siguiéndome. Estaba completamente solo, rodeado por la inmensidad del desierto y el cielo estrellado. Volví al camión y encendí el motor, con las manos temblando. Mientras continuaba mi camino, algo dentro de mí me decía que aquella noche no la olvidaría jamás, y no me equivoqué. Porque, aunque llegué a mi destino sin más incidentes, el coche negro siguió apareciendo en mis pesadillas durante años. Y cada vez que conduzco por una carretera vacía, no puedo evitar mirar por el retrovisor, esperando no volver a ver esas luces que nunca deberían haber existido. Dicen que la carretera tiene su propio lenguaje. Lo aprendes a leer después de años tras el volante, las grietas en el pavimento, el sonido de los neumáticos al deslizarse por el asfalto, el rugido constante del motor que se mezcla con el viento. Para quienes vivimos en el camión, esas señales son parte de nuestra rutina. Y aunque esa rutina a veces te hace olvidar los peligros, hay noches que te recuerdan que en las carreteras de México no solo se cruzan autos y camiones, sino también cosas que escapan a la razón. Llevaba más de 20 años en este oficio. Empecé como muchos, acompañando a mi papá en sus rutas cuando apenas era un chamaco. A él le tocó enseñarme no solo a manejar, sino a sobrevivir en un mundo donde una llanta reventada puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Ahora, con una familia que mantener, el camión era más que una herramienta. Era mi casa, mi compañero de trabajo y mi testigo. Todo lo que veía en la carretera quedaba entre él y yo. Pero lo que pasó aquella noche en una estación de servicio cerca de Matehuala sigue siendo algo que no entiendo del todo, aunque ya han pasado varios años. Esa semana estaba cargando electrodomésticos. El viaje era de Monterrey a Guadalajara. La ruta no era particularmente complicada, pero llevaba varias horas sin parar. El cansancio comenzaba a pesarme y aunque quería llegar temprano, decidí que lo mejor sería detenerme en una de esas estaciones de servicio que son mitad tienda, mitad comedor. Entré a la que siempre usaba, una vieja estación a un costado de la carretera, con lámparas de neón que titilaban como si no les quedara mucho tiempo de vida. El lugar estaba casi vacío, salvo por otro par de camioneros que estaban en el área de descanso y un auto estacionado junto a una de las bombas. Me bajé del camión, estirando las piernas mientras encendía un cigarro. Me quedé observando el coche un momento. Era un sedán gris que no se veía particularmente nuevo ni llamativo, pero había algo raro en él. No podía explicarlo. Tal vez era la forma en que parecía inclinarse ligeramente hacia un lado, como si llevara algo muy pesado en la cajuela.
¿Qué tal, colega? Me saludó uno de los otros camioneros mientras pasaba junto a mí. Todo bien, nomás estirando las piernas. Nos quedamos platicando un rato, compartiendo quejas sobre el calor, el tráfico y los malditos baches de la autopista. Pero en todo momento, mi atención seguía regresando al coche. Después de unos minutos, noté que no había nadie cerca de él. ¿Viste quién llegó en ese carro?, le pregunté al otro camionero, señalándolo. ¿Cuál carro? Ese, el gris, junto a la bomba. El hombre me miró confundido y luego volteó hacia donde yo señalaba. Frunció el ceño. No hay ningún carro, amigo. Me reí, pensando que era una broma, pero cuando miré nuevamente, el coche ya no estaba ahí. Debo estar más cansado de lo que pensaba, me dije. Sin embargo, el resto de la noche solo se pondría más extraña. Decidí llenar el tanque y aprovechar para cenar algo rápido. Mientras estaba en la barra del comedor, la encargada, una mujer mayor con cabello recogido en un chongo apretado, me sirvió un plato de huevos con chorizo. Era el tipo de comida que siempre encontraba en esos lugares. Y la verdad, no me quejaba. ¿Va muy lejos?, me preguntó mientras limpiaba el mostrador. Hasta Guadalajara, me falta rato todavía. Pues tenga cuidado, en esta zona pasan cosas raras. Me detuve con el tenedor a medio camino de mi boca. ¿A qué se refiere? No sé, pero últimamente algunos traileros dicen que ven cosas en la carretera, carros que aparecen y desaparecen, luces donde no debería haberlas, ya ve. Pura historia de camioneros. Me reí para no parecer nervioso, aunque algo en su tono me hizo sentir un escalofrío. Le di las gracias y regresé a mi camión. El cansancio comenzaba a ganarme, así que decidí recostarme un rato antes de continuar. Encendí el aire acondicionado. Apagué las luces y cerré los ojos, tratando de ignorar los ruidos de la estación. Un fuerte estruendo me despertó. Parecía una explosión. Me incorporé de golpe, golpeándome la cabeza con el techo de la cabina. Afuera, el aire se sentía extraño, cargado. Bajé del camión, viendo cómo un par de las lámparas de la estación parpadeaban frenéticamente, mientras que otras se habían apagado por completo. No vi nada al principio, pero al dar la vuelta hacia las bombas de gasolina, lo vi, el coche gris. Estaba envuelto en llamas, ardiendo como si hubiera explotado segundos antes. Corrí hacia la tienda para avisar a alguien, pero cuando regresé con la encargada, el coche ya no estaba, ni rastro de las llamas, ni olor a quemado. La mujer me miró como si estuviera loco. «¿Está bien? Aquí no ha pasado nada». Volví al camión sintiéndome fuera de lugar. Revisé mi reloj, aunque me pareció que el tiempo no cuadraba. Habían pasado más de 2 horas desde que me recosté, pero juraba que apenas habían sido unos minutos. Me puse en marcha de nuevo, tratando de no pensar en lo que había visto. A unos kilómetros de distancia, me di cuenta de que no estaba solo en la carretera. A lo lejos, vi las luces traseras de un vehículo. Me acerqué poco a poco, hasta que reconocí el coche gris. Era idéntico al que había visto en la estación. Me puse detrás de él, observándolo con cautela. Algo en mi instinto me decía que no debía intentar rebasarlo, pero la velocidad a la que iba era desesperante. De repente las luces traseras se apagaron. No disminuyó la velocidad, no hizo ningún movimiento brusco. Simplemente dejó de tener luces. «¿Qué demonios?», murmuré, sintiendo como un escalofrío me recorría la espalda. Decidí rebasarlo de todas formas. Al emparejarme, miré hacia el interior del coche. Estaba vacío. El resto de la noche es un borrón en mi memoria. Recuerdo haber estacionado el camión en un área de descanso, pero no cómo llegué ahí. Cuando desperté al amanecer, lo primero que hice fue revisar mi carga. Todo estaba en su lugar, pero noté que había algo extraño en la parte trasera del remolque. Una marca de quemadura, perfectamente redonda, como si algo extremadamente caliente hubiera tocado el metal. Nunca le conté a nadie más que a otros traileros, y aún así solo a los que sé que han pasado por cosas similares. Uno de ellos me dijo que tal vez lo que vi fue un eco,
un fragmento de algo que ocurrió en esa carretera hace años. Otro dijo que era mejor no darle vueltas, que hay cosas que no necesitan explicación. Hasta el día de hoy, cada vez que paso por esa zona, me aseguro de no detenerme y siempre reviso 2 veces si algún coche me sigue, pero nunca he vuelto a ver ese coche gris, aunque no puedo evitar sentir que, de alguna forma, sigue ahí esperando. Las noches en la carretera tienen su propio ritmo. Hay algo hipnótico en el ronroneo constante del motor, en las luces del tablero que parpadean con cada bache y en las líneas blancas que parecen interminables. En esos momentos, cuando uno está solo con sus pensamientos y kilómetros de asfalto, no es raro que los recuerdos se mezclen con las historias que otros camioneros cuentan en las paradas. Todo comenzó como un viaje más. Llevaba un cargamento de abarrotes desde Monterrey hacia Mazatlán, atravesando la famosa carretera del Espinazo del Diablo. Era una ruta complicada, con curvas cerradas y barrancos profundos, pero ya la conocía bien. Había pasado por ahí decenas de veces. Esa noche hacía frío. Una ligera capa de hielo cubría los bordes de la carretera, y el viento helado hacía que el camión crujiera como si estuviera quejándose del peso. Había salido de Monterrey temprano, con la esperanza de cruzar las montañas antes del amanecer, pero el clima se complicó. Una ligera nevada comenzó a caer alrededor de la medianoche. Para cuando llegué a un tramo más alto de la carretera, la nieve ya cubría todo a mi alrededor, reflejando la luz de los faros como si el mundo entero estuviera hecho de cristal. Recuerdo que me detuve un momento en un área de descanso improvisada, un espacio vacío al lado de la carretera, rodeado de pinos. Quería revisar las cadenas de los neumáticos y estirar las piernas un poco. Estaba completamente solo. Al bajarme del camión, el silencio era absoluto, solo roto por el leve crujir de la nieve bajo mis botas. Encendí un cigarro y miré hacia el cielo. Las estrellas eran brillantes, como si alguien las hubiera pulido, pero la sensación en el aire era extraña, pesada. Después de unos minutos, subí de nuevo al camión y seguí adelante. La carretera estaba desierta, ni un solo vehículo en ninguna dirección. Apenas llevaba unos kilómetros avanzando cuando vi algo en la distancia. Al principio pensé que era un reflejo en los faros, pero no, ahí estaba. Un coche cubierto de polvo y nieve avanzando lentamente por el camino. Parecía un sedán viejo, de esos que dejaron de fabricarse hace décadas. Lo extraño era que no dejaba huellas en la nieve. Pensé que tal vez estaba viendo mal. Entre el cansancio y la monotonía del camino, no sería raro que mi mente me jugara una mala pasada. Pero no. El coche seguía ahí, avanzando a un ritmo constante, como si flotara sobre la carretera. Frené un poco para no acercarme demasiado y encendí las luces altas para verlo mejor. La carrocería estaba completamente cubierta de tierra, como si hubiera estado estacionado en un lugar abandonado durante años. Las ventanas estaban empañadas desde adentro y no se veía a nadie conduciendo. Apreté el volante y traté de calmarme. Me dije que tal vez era un coche abandonado que alguien estaba remolcando, pero no veía ninguna cuerda o enganche. Intenté cambiar de carril para adelantarlo, pero cada vez que lo hacía, el coche también cambiaba de carril, como si estuviera bloqueándome el paso. Empezaba a sentir cómo el corazón me latía con fuerza en el pecho. ¿Qué diablos es esto?, murmuré para mí mismo. Decidí intentar algo. Toqué el claxon, largo y fuerte, esperando que eso hiciera reaccionar al conductor. El sonido retumbó en la montaña, pero el coche no respondió, ni aceleró, ni frenó, ni mostró señales de haber escuchado nada. Solo siguió avanzando, lento y constante. La situación se volvió aún más aterradora cuando las luces traseras del coche comenzaron a parpadear.
no de la manera normal, como cuando alguien pisa el freno, sino de una forma irregular, como si estuvieran titilando al ritmo de un código desconocido. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. El camión, que debería estar haciendo ruido con su motor diésel, estaba completamente en silencio. A pesar de que el velocímetro marcaba que seguía avanzando, todo a mi alrededor estaba envuelto en un silencio antinatural. Miré el retrovisor y vi que la carretera detrás de mí había desaparecido. Solo había oscuridad. Ni las luces del remolque ni los reflejos en la nieve eran visibles. Fue como si el mundo entero hubiera dejado de existir, salvo por el tramo de carretera que estaba justo frente a mí y el maldito coche. Decidí que no podía seguir así. Pisé el acelerador, dispuesto a pasar al coche por la fuerza si era necesario. El motor rugió de nuevo, como si despertara de un sueño, y el camión comenzó a ganar velocidad. Justo cuando estaba a punto de alcanzar el coche, este simplemente desapareció. No frenó, no se desvió, no aceleró. Un segundo estaba ahí, y al siguiente no. Mi cuerpo entero estaba temblando, pero no podía detenerme. Algo dentro de mí me decía que debía seguir avanzando, que detenerme sería un error. Conducí durante lo que parecieron horas, aunque el reloj del tablero marcaba que solo habían pasado unos minutos. Finalmente, vi luces en la distancia. Una gasolinera solitaria apareció al final de una curva. Era vieja y pequeña, pero en ese momento me pareció un oasis. Frené y estacioné el camión a un lado, casi saltando del asiento para salir. El encargado, un hombre mayor con un sombrero desgastado, me miró con curiosidad cuando entré tambaleándome a la tienda. ¿Todo bien, joven?, me preguntó mientras limpiaba el mostrador con un trapo sucio. Le conté lo que había visto, tratando de no sonar como un loco, pero el hombre no pareció sorprendido. «No eres el primero que dice algo así por esta zona», respondió mientras encendía un cigarro y me ofrecía uno. Lo rechacé con un gesto. «Esa carretera tiene su historia, ya sabes. Dicen que hace muchos años un coche igualito al que viste tuvo un accidente por aquí. Murieron todos los que iban dentro. Desde entonces, algunos traileros han visto lo mismo que tú, un coche que aparece y desaparece bloqueando el camino». «¿Y qué hago si lo vuelvo a ver?», pregunté, con la voz apenas audible. El hombre me miró fijamente, como si estuviera decidiendo si decirme la verdad o no. Finalmente, soltó un suspiro. «No lo sigas, no importa lo que pase, no lo sigas», asentí, aunque no estaba seguro de que pudiera evitarlo si volvía a encontrarme con ese maldito coche. Salí de la tienda, compré un café para mantenerme despierto y regresé al camión. El resto del viaje fue tranquilo, pero no dejé de mirar por los retrovisores cada pocos segundos, esperando ver nuevamente esas luces parpadeantes. Cuando finalmente llegué a Mazatlán, estacioné el camión y me quedé sentado en la cabina durante un buen rato, tratando de procesar lo que había vivido. Nunca le conté esa historia a mi familia. Apenas puedo contarla ahora, y cada vez que lo hago, siento que algo, en algún lugar, está escuchando. Desde entonces, evito esa carretera siempre que puedo, y cuando no tengo opción, me aseguro de nunca viajar solo, porque hay cosas en la carretera que no se pueden explicar, y no quiero volver a encontrarme con ellas. A veces pienso que hay cosas que deberían quedarse en el olvido. Hay días, sobre todo esas noches largas en las que solo el ronroneo del motor me acompaña, que me arrepiento de haber hablado de lo que vi. Mi vida como camionero siempre fue bastante simple. Me levantaba temprano, revisaba el camión y me echaba al camino con el único objetivo de entregar la carga a tiempo. Pero esa madrugada, en un tramo olvidado entre Chihuahua y Coahuila, todo cambió. Era una temporada difícil. La empresa para la que trabajaba me había asignado una ruta que casi nadie quería tomar. Decían que era peligrosa por los asaltos, pero para mí eso nunca había sido un impedimento.
Si uno se sabe mover y conoce los trucos para disuadir a los bandidos, las probabilidades de salir ileso son altas. El viaje estaba destinado a durar 3 días, transportando herramientas industriales hasta Monterrey. Salí de Chihuahua al caer la noche, con el motor del camión rugiendo bajo un cielo cubierto de nubes negras. La carretera era un tramo solitario. No había luces ni señal de otros vehículos, salvo el resplandor de mis propios faros que iluminaban la cinta asfáltica y los arbustos resecos al borde del camino. Puse una estación de radio para no sentirme tan solo, pero la señal era mala. Apenas si se escuchaba la música entre interferencias. La primera noche fue tranquila. El mayor obstáculo fue el sueño, pero un par de paradas rápidas para estirarme y un termo lleno de café fuerte hicieron su trabajo. Fue en la segunda noche cuando todo comenzó. Recuerdo que eran las primeras horas de la madrugada, el tipo de hora en la que uno ya no piensa con claridad, pero tampoco puede detenerse. Estaba avanzando por un tramo donde la carretera subía en una pendiente ligera y las curvas eran suaves. Entonces lo vi. A la distancia, las luces traseras de otro vehículo parecían parpadeantes, como si estuviera detenido o con problemas. Reduje la velocidad al acercarme, pensando que quizá podría necesitar ayuda, aunque algo en mí ya sentía que algo no estaba bien. Era un camión pequeño, de esos que se usan para entregas locales. No tenía logotipos ni placas visibles. Solo estaba ahí, atravesado en medio de la carretera, como si hubiera quedado fuera de control. Me detuve a unos metros de distancia y bajé con la lámpara que siempre llevaba en la cabina. ¿Hay alguien ahí?, grité mientras avanzaba, tratando de sonar tranquilo, aunque mi voz resonaba demasiado en aquel silencio opresivo. Cuando me acerqué lo suficiente, noté que el camión estaba destrozado. El frente estaba aplastado como si hubiera chocado contra algo pesado, pero no había señales de otro vehículo ni de barreras en la carretera. Miré por la ventana de la cabina y no vi a nadie, aunque el asiento del conductor tenía una mancha oscura que preferí no inspeccionar demasiado de cerca. Abrí la puerta trasera del camión. No sé por qué lo hice. Quizá fue curiosidad, quizá fue esa parte de nosotros que necesita entender lo que no tiene sentido. La puerta se atascó un poco, pero con un jalón fuerte logré abrirla. Dentro había montones de juguetes. Eran juguetes antiguos, de esos que solo ves en mercados de pulgas o tiendas de antigüedades. Había muñecas de porcelana con rostros agrietados, caballos de madera con la pintura desgastada y carritos metálicos que parecían haber sido fabricados hace décadas. El olor dentro del camión era extraño, una mezcla de polvo, madera vieja y algo que no pude identificar. Uno de los juguetes llamó mi atención, un tren de cuerda. Recuerdo que mi abuelo tenía uno parecido cuando yo era niño. Lo tomé entre mis manos y en ese momento sentí un escalofrío recorrerme. Fue como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto más denso, más pesado. Dejé el tren en su lugar y me aparté rápidamente. Regresé a mi camión sintiéndome inquieto. Algo no cuadraba. ¿Dónde estaba el conductor? ¿Qué hacía un camión lleno de juguetes abandonado en medio de la nada? Encendí el motor y decidí avanzar. Pensé en reportarlo cuando llegara al próximo poblado, pero no pasaron ni 15 minutos antes de que algo más sucediera. Mientras conducía, miré por el espejo retrovisor y vi algo que me hizo pisar el freno con fuerza. Las luces traseras del camión pequeño estaban detrás de mí. Juraría que lo había dejado destrozado en el camino, pero ahí estaba, siguiéndome como si nada hubiera pasado. No puede ser, murmuré, con el corazón latiendo a toda velocidad. Aceleré, intentando dejarlo atrás, pero el camión seguía ahí, manteniendo la distancia. No sonaba su motor, ni siquiera parecía hacer ruido alguno, pero sus faros me seguían como ojos que no parpadean. Decidí parar de nuevo. Esta vez apagué las luces de mi camión y me quedé en la cabina, esperando. El otro vehículo se detuvo también, a unos metros de distancia. Los faros se apagaron y en la oscuridad completa solo podía oír mi respiración entrecortada.
Un sonido repentino rompió el silencio. Era como un golpeteo suave en la parte trasera de mi camión. Encendí las luces de la cabina y tomé una llave inglesa que llevaba como herramienta de defensa. Salí, sintiendo cómo el miedo me atenazaba. Cuando llegué a la parte trasera, la puerta de mi camión estaba abierta, aunque estaba seguro de que la había cerrado con seguro. Dentro, entre las cajas de herramientas que transportaba, había un juguete, el tren de cuerda que había visto en el otro camión. Lo tomé con manos temblorosas y lo arrojé lejos, al costado del camino. Al girarme, mis ojos se cruzaron con algo que me heló la sangre. En el reflejo del retrovisor lateral del camión pequeño, vi una figura. Era un hombre de aspecto antinatural. Estaba parado junto al camión pequeño, pero su silueta era como una sombra, demasiado oscura para ser real. Regresé a mi camión lo más rápido que pude y arranqué. Las llantas derraparon un poco, pero logré tomar velocidad. Los kilómetros siguientes fueron un borrón. No podía pensar, solo quería alejarme de ahí. Finalmente llegué a un poblado pequeño, un lugar olvidado que no estaba en mis mapas. Me detuve en una gasolinera y bajé para llenar el tanque, intentando calmarme. El despachador, un hombre mayor con rostro serio, notó mi estado. «Todo bien, joven. Parece que vio un fantasma». «¿Algo así?», contesté sin querer entrar en detalles. «¿Venía por el tramo viejo?», preguntó, y al asentir hizo un gesto como si eso lo explicara todo. «Dicen que hace años un camión lleno de juguetes se accidentó por ahí. Fue un choque terrible. El conductor murió al instante. Desde entonces la gente ve cosas raras en ese tramo. No dije nada, solo pagué y me fui. Esa noche no pude dormir en la cabina. Cada vez que cerraba los ojos veía el tren de cuerda y la figura oscura en el retrovisor. No sé qué pasó realmente en esa carretera, pero desde entonces evito esa ruta a toda costa. Hay cosas que es mejor no entender y hay caminos que nunca deberían recorrerse, sin importar lo urgente que sea la entrega.